Hola, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos, trayéndote las escrituras, la explicación de las escrituras para que aprendamos a recibir lo que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz. ¿Qué significa su sacrificio? ¿Para qué fue a la cruz? ¿Qué significa su sangre? ¿Qué significa su muerte? ¿Qué significa su cuerpo, su muerte y su resurrección? ¿En qué época de la historia estamos viviendo? La Biblia, como es un libro, es la palabra de Dios en la tierra. La Biblia nos muestra el pasado de la humanidad. La Biblia nos muestra el presente y nos muestra el futuro de lo que va a ocurrir en este planeta, Tierra, que Dios creó. Blaze Ministries tiene una página donde puedes descargar completamente gratis todas las enseñanzas que tenemos hasta el momento, unas 150 enseñanzas, para que vayas de forma progresiva aprendiendo y entendiendo el real sacrificio. Nuestro ministerio está dirigido a enseñar las verdades del Evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, solo hay un evangelio, es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en una época de la historia, desde su muerte en la cruz hasta la segunda venida de Cristo, estamos en una burbuja que tenemos unas bendiciones debido al sacrificio de lo que ocurrió en la cruz. Así que debemos entender cómo apropiarnos, cómo recibir lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, y para eso estamos nosotros, trayéndote las buenas noticias. El Evangelio tiene un significado. El Evangelio, la palabra como tal, significa buenas noticias, demasiado buenas que son difíciles de ser creídas. Ese es el significado de la palabra evangelio. Y cuando Jesucristo dio la orden, dijo: id y predicad el evangelio. Estaba diciendo: vayan y anuncien las buenas noticias de lo que ha pasado a todos los hombres, a todas las naciones, porque Jesucristo es necesario para cada ser humano que está aquí en la tierra, desde que vive en Australia, en Colombia, Argentina, Panamá, Japón, donde sea el planeta Tierra, necesita a Jesucristo. Jesucristo no vino a traer otra religión. Jesucristo vino a traer la salvación al ser humano. El mismo Jesucristo está en contra de la religión. Jesucristo vino a darnos una relación con Dios, y tenemos que entender las escrituras, tenemos que aprender a dividir correctamente la palabra, tenemos que entender cómo Dios trataba o se comportaba o trataba al hombre antes de la cruz de Cristo, y por qué después de la cruz de Cristo se ve tan diferente. Cuando uno mira las historias del Antiguo Testamento, uno ve a un Dios enojado, y después se va al Nuevo Testamento y parece que el enojo se fue. ¿Qué pasó? ¿Son dos dioses diferentes? No, no son dos dioses diferentes. Es que Cristo hizo la diferencia en esta tierra y tenemos que entender qué significa ese sacrificio. No, Adriana, Dios es un Dios de pacto, y el Dios que actuaba bajo un pacto en el Antiguo Testamento, hoy día estamos bajo otro diferente pacto por el cual Dios respeta y funciona diferente. El problema está cuando unimos los dos, mezclamos los dos y no entendemos bajo qué pacto estamos. Ahí es cuando empieza la confusión y nos empezamos a preguntar: oye, ¿con qué Dios estamos tratando? Y la gente tiende a tener un poco de no entender ese punto, ¿no? De no entender exactamente con qué Dios estamos tratando. Muchas veces vemos a Dios como el Dios del Antiguo Testamento antes de la cruz y pensamos que va a funcionar y va a reaccionar de la misma manera, cuando después de la cruz, bajo la gracia, no reacciona de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos bajo otro pacto. Cuando tú dices eso, Rafael, inmediatamente sabes que pienso que la gente está pensando: o sea que usted está diciendo que Dios cambió. No. Sigue siendo el mismo Dios. Sino que sucede que Jesucristo pagó una deuda que el hombre tenía, y por lo tanto ahora Dios es justo en perdonar al ser humano. Pero eso hay que entenderlo. Y lo vamos a explicar muy detalladamente. Suena como a teoría, ¿cierto, Rafael? Claro. Pero entonces hay que entenderlo. Hay que entenderlo, lo vamos a explicar muy claramente. La función de Blaze, Adriana, como lo hemos dicho muchísimas veces, es desmenuzar la palabra, explicarla de tal manera que tú puedas aplicarla en tu día a día. Si no hay aplicación y es solamente teoría, es otro libro.
pero este es un libro de verdad, es un libro de relación, es un libro en el cual Dios nos demuestra lo que ha hecho, el amor que tiene para con nosotros, el sacrificio que su Hijo pasó y sufrió para nosotros, para que nosotros podamos volver a Él y Él recibirnos como sus hijos. Entonces, esto no es un libro de historia, aunque habla de la historia. Esto no es un libro de teoría, es un libro en el cual Dios me demuestra, Dios me habla de la abundancia de su amor y lo que Él quiere hacer para con nosotros. Entonces, la función de Blaze es explicar todo esto de tal manera que usted pueda entenderlo, pueda entender aquella teoría, aquel libro de historia que se lo han dicho por años y años y años, y lo pueda aplicar en su día a día para que empiece a caminar en la verdad, en la victoria y en la bendición de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el programa pasado, Rafael, estábamos hablando de cómo Jesucristo había venido de una virgen y que su sangre no traía la sangre contaminada de la raza humana. Y a lo mejor esto fue una revelación para mucha gente. Mucha gente, sí, nació de una virgen. ¿Por qué? Todo tiene un porqué y todo tiene que entenderse. Claro. Porque si no lo entiendo, como decimos, es teoría y este libro emana vida. Pero si yo no entiendo la vida que emana, me pierdo de sus beneficios. Para mí la forma más espectacular de yo haber entendido la Biblia, Rafael, fue haberla entendido desde Adán. A mí Adán, a ese señor, yo una vez lo escuché por allá en la iglesia que se había comido una fruta y ya, y nunca más volví a aparecer en los sermones ni en la gente que me enseñaba la palabra o me mal enseñaba la palabra. A Adán yo nunca lo oí, solo era un señor por allá hace miles de años que hizo algo, pero yo no comprendía que debido a lo que Adán hizo, vino una cantidad de consecuencias para la humanidad y todo ser humano que nazca de hombre y mujer, todo ser humano que nace en esta tierra, nace con la consecuencia de lo que su padre, el primer Adán, hizo. Y al no entender uno eso, uno cree que hay gente buena y que hay gente mala de acuerdo al comportamiento, y uno no entiende que toda la humanidad es pecadora porque recibió el pecado debido a que su primer padre, toda la raza humana, Eva es la madre de todos los vivientes de la tierra, sino que todos los vivientes no lo saben, todos los vivientes no lo creen o los vivientes no les importa. Pero la palabra dice: todos los vivientes vienen de Eva. Y esta es la verdad. Entonces, ¿qué significa que yo haya nacido en esta tierra? El simple hecho de yo nacer en la tierra, vengo con la sangre de Adán y Eva. Y cuando yo vengo con la sangre de Adán y Eva, he heredado un pecado desde la desobediencia que hubo en el jardín del Edén. Correcto. Y tú lo estabas explicando en Romanos 5. Habías dicho Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, este hombre del que está hablando es Adán. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es importantísimo. Dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, debido a que el pecado fue heredado desde Adán. Cuando el pecado fue heredado desde Adán, yo peco no porque me vuelva pecador, sino porque soy pecador. Exactamente. El ser humano peca porque es pecador. Viene desde el jardín del Edén, desde la caída del hombre. Sí, déjame leértelo de esta versión para que lo veas. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Exactamente. Entonces, exactamente lo que tú acabas de decir, el pecado entró a este mundo por medio de Adán. Entonces, al ser ellos los padres de la humanidad, si lo puedo decir de esa forma para que me entiendan, todas las generaciones y toda la gente que vino de ellos vinieron con esa identidad, vinieron con esa
herencia. Con esa herencia de pecado. Entonces todos, fíjate que la palabra dice todos. Eso me da a entender a mí que no hay forma de excluirse, porque la gente le gusta justificarse y excluirse, pero la palabra dice todos. Por lo tanto, independientemente de tus acciones, independientemente de lo que tú pienses, independientemente que si tú eres más bueno que tu vecino o menos malo que tu vecino, la palabra dice todos. Por lo tanto, todos estamos en necesidad de un Salvador. Entonces, es muy importante que la gente entienda esto, porque está engañada. Exactamente, está engañada desde el sentido de que la gente no le gusta como autoanalizarse y decir, sí, yo soy pecador. O sí, yo necesito un Salvador. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es justificarnos buscando la forma de ser siempre mejor que alguien que yo conozco. Por lo tanto, ellos sí necesitan a un Salvador, pero yo no. ¿Me entiendes? Y ahí está el problema. Pero una vez que entendamos que cuando dice todo, eso incluye a todo, por lo tanto no te puedes excluir de ese hecho. Ya empiezas con una mente abierta. ¿Por qué? Porque sabes que necesitas a un Salvador. Y ese engaño, Rafael, está en la tierra como un cáncer consumiendo a la humanidad. Exacto. ¿Cuánta gente hoy en día creen que se pueden salvar a sí mismos y que van a llegar allá? San Pedro, abra la puerta, que soy yo. A ver, ¿cuáles son sus obras buenas? Pongamos una balanza. Sus obras buenas pesaron esto. Sí, pase, bien pueda. Una tradición, una mentira, un cáncer, una podredumbre, porque eso es lo que es de satánica, que el hombre crea que se va a salvar así. Si el hombre se salvara así de sencillo, Dios no se hubiera tenido que hacer hombre. Claro, Dios no hubiera tenido que ir a la cruz. Dios no hubiera tenido que pagar la paga del pecado. Dios no hubiera tenido que hacer ese sacrificio. Si Él hizo ese sacrificio es porque la humanidad está perdida. Pero cuando la humanidad no lo entiende, porque la religión no se lo deja ver, o porque no entiende el que está explicando acerca de Cristo, que hay mucha gente que habla en nombre de Cristo y dicen un poco de babosadas, en vez de decir la verdad, porque no la comprenden, porque así la oí, porque así me la enseñaron, porque así mis abuelos me lo dijeron, mis padres me lo dijeron, en la iglesia lo oí, y no se han tomado el tiempo de ir a las escrituras, de estudiar, de profundizar, de meditar, de escudriñar, de comparar diferentes versiones, qué dice el griego, qué dice el hebreo, qué dice esta versión, esta cual me la muestra más claro, sino que empiezan a repetir como loros lo que vienen oyendo y la repetición de la repetidera, claro. Y sigue, y vienen mentiras y tradiciones a lo largo de la humanidad, y llegamos hoy y la gente dice, sí, es que Dios me va a recibir, San Pedro me va a recibir porque yo me he portado bien. Está engañado y no va a saber que cuando muera se va a ir para el infierno por ignorancia, por no haber querido recibir un sacrificio que Jesucristo hizo, que tiene un significado grandísimo. Eso es lo que estamos tratando de develar acá. Adriana, si fuese como tú dices, como tú lo acabas de decir, es correcto, si fuese basado en mis obras, en cómo yo me comporto, entonces Dios hubiese seguido con la ley. Y no hubiese habido la necesidad de que Cristo hubiese llegado. Entonces hubiese seguido, entonces hoy día estuviéramos bajo la ley y hoy día usted tuviera que ir a buscar un becerro o tuviera que ir para hacer los sacrificios y hacerlo basado en las obras de cada uno. Pero ya hoy día no es necesario. De hecho, si vamos a Romanos 5:1, se leería de esta forma: justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de la ley. O por medio de nuestras obras. De nuestro comportamiento. Exactamente, y eso es incorrecto. La palabra dice: justificados pues por la ley, tenemos paz. Por la fe. ¿Qué dije? Por la ley. Por la fe, tenemos paz para con Dios
por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de fue por Señor. medio de lo que Él hizo en la cruz. Tenemos paz para con Dios. No fue por la ley, no fue por los sacrificios, fue por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a Cristo. Hay mucha gente que no ha entendido eso, por eso lo vamos a explicar poco a poco en estos programas. Pero ya cuando ya quitamos la mentira y que decimos, ¿cómo así? Toda la humanidad es pecadora porque nació de Adán y Eva y cargamos algo. Sí. Por eso David en el Salmo 51, miren el Salmo 51, 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es que la mamá de David se acostó por allá con otro señor que no era el esposo y entonces tuvo a David. No, eso no es lo que está diciendo David. David tenía una revelación. Dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este rey David, del que muchos admiran y que creen, ay, sí, está con Dios porque fue menos malo que otros. No, David asesinó, David hizo cosas terribles, pero David confió en la misericordia de Dios. David dijo: he aquí en maldad he sido formado. Fíjate, Adriana, me gusta leer esta versión porque a veces esta versión la dice tan simple en el idioma de hoy, el idioma que hablamos, la lengua que hablamos hoy día, que es fácil de entender. El mismo versículo, Salmo 51:5 dice: pues soy pecador de nacimiento, es así desde el momento que me concibió mi madre. ¿Qué versión es esa? Esta es la versión, la traducción viviente. Bueno, entonces dice: pues soy pecador de nacimiento, es así desde el momento que me concibió mi madre. Toda la humanidad ha nacido bajo una burbuja de pecado. Por eso decíamos en un programa, un niño sabe mentir. A un niño nadie se lo enseñó, él ya sabe hacerlo. Entonces, al venir Cristo, como decíamos en el programa pasado, nace de una virgen. Y para muchos esto fue una revelación, porque muchos, ay, sí, nació una virgen. Pero ¿por qué? Claro, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué tuvo que venir de esa forma? Porque, Adriana, yo también me lo pregunté muchísimas veces cuando llegué a Cristo y empecé a leer la Biblia. Digo, ¿por qué todo este proceso que parece tan fantasioso, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Cuál fue? ¿Por qué simplemente Jesús no vino? Sí, porque no se apareció y dijo: soy Jesús. ¿Soy Jesús? Ya. Y no todo eso de que tuvo la Virgen, el ángel que le habló y entonces ella dijo y el otro fue mudo. Y entonces, ¿por qué todo ese proceso? ¿Cuál es el significado de todo eso? Entonces, cuando miramos en la Biblia, cuando la raza humana cae debido al engaño de Satanás, porque Satanás engaña al hombre, el hombre se aparta de Dios, se une a Satanás. Ahora Satanás es el Dios de este mundo. Debido a la caída del hombre, todos los seres humanos nacen en pecado porque son hijos de Adán y Eva, todas las razas y todos los hombres. Y debido a que todos somos hijos de ellos, y Satanás es el Dios de este mundo, como lo dicen las Escrituras, hemos sido vendidos al pecado, nos dice el Nuevo Testamento. Nos vendieron al pecado. Claro, perdón, Adriana, es por eso que 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo. Se está refiriendo a Satanás. Exactamente. Al diablo. Entonces, cuando habla del Dios de este mundo es porque Adán básicamente le transfirió lo que Dios le había dado a Adán, se lo transfirió a Satanás. Exactamente. Y es por eso, empezamos a entender un poco mejor. Entonces, debido a que Satanás es el Dios de este mundo, fuimos vendidos al pecado por Adán y Eva, todos nacemos pecadores. Entonces ahora Dios, que le había dado al ser humano la autoridad sobre esta tierra, porque Dios le dijo en Génesis 1:26, te bendigo para que seas, leámoslo, en Génesis 1:26 es cuando Dios lo bendice, le dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vea la bendición que le da Dios. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojúzguenla. Sojuzgar es señoreen la tierra. Y señoreen en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios le había dado al ser humano el dominio de la tierra, y el ser humano, en la autoridad que tenía, le entregó el dominio a Satanás. Le entregó, lo puso Dios de este mundo al desobedecer a Dios. Ahora Dios, que es un Dios legal, que cumple su palabra, Él no podía venir solo como un espíritu aquí volando: ay, soy Jesús, humanidad, soy Dios, porque la palabra dice que Dios es espíritu. Cuando Dios vino a la tierra, si quería entrar legalmente a la tierra, para funcionar de acuerdo a lo que Él había dicho, debía entrar como un ser humano. Claro, porque cuando Dios dijo lo que dijo en Génesis 1:26, Él estableció una ley. Y una ley tanto para el hombre como una ley para Él mismo. Por lo tanto, Él, siendo un Dios justo, un Dios que cumple su palabra, Él no podía ir por encima de lo que ya había establecido. Exacto. Por lo tanto, para Él actuar legalmente, actuando justamente, Él tenía que entrar a la tierra como un ser humano, y de la misma manera. ¿Por qué? Porque Él le dio la autoridad, le dio la autoridad al hombre. Ajá. Entonces, ahora de que Adán le dio toda la autoridad legalmente a Satanás, por engaño, al diablo, por engaño, la forma como Dios podía arreglar todo esto otra vez era que Él entrara legalmente a la tierra para que sea justo. O sea, porque si no, Satanás pudiera de haber dicho: momento, Dios, un momento. Tú le dices la autoridad al hombre, el hombre me la regala a mí y ahora usted me la va a quitar viendo que el hombre me la dio. Claro, que no te acuerdas lo que dijiste en Génesis 1:26. No te acuerdas que tú estableciste una ley. Por lo tanto, estás siendo un Dios injusto. Y el diablo, Satanás, lo podía haber confrontado en ese hecho. Pero entonces, ahora que sabemos esto, ya podemos entender la famosa parábola del redil, que es Juan 10:1. Leámosla. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vamos a irlas explicando. Aquí, si ustedes ya se han leído la parábola del redil, que está en Juan 10, si ustedes han notado, esta parábola habla de dos puertas. La primera puerta dice que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, está diciendo que las ovejas tienen un redil. El redil es la tierra y las ovejas son los seres humanos dentro de la tierra. Y dice: el que no entra por la puerta a la tierra, al redil de las ovejas, es un ladrón y un salteador. Cuando está hablando de un ladrón y salteador, se está refiriendo específicamente a Satanás, porque Dios le dio el redil a la oveja, Dios le dio la tierra al humano, y cuando Dios le dio la tierra al humano, el humano, por un engaño, la perdió. Por eso dice el ladrón. Un ladrón no sería ladrón si no estaría quitando algo que no le pertenece. Que no le pertenece, correcto. Y aquí está diciendo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Aquí está diciendo que Satanás se metió al redil de las ovejas por otra parte. ¿Cuál fue esa parte? El engaño. Engañó a Adán y Eva ofreciéndoles algo que era una mentira. Exactamente. Y date cuenta que él entró a la tierra ilegalmente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él fue un ángel caído. ¿Correcto? Pero cuando él estaba en el jardín del Edén, Adán y Eva podrían tener toda la autoridad sobre Satanás, pero en vez de utilizar su autoridad en contra de él, se la cedieron. Se la cedieron, correcto. O sea, ellos tenían autoridad sobre él, pero al cederle la autoridad, ellos pierden el dominio. Correcto. Y cuando pierden el dominio aquí en la tierra, digámoslo, porque ahora se vuelven pecadores,
y la paga del pecado es la muerte. Entonces ahora Satanás entra y empieza a engañar a toda la humanidad en los pensamientos, los empieza a confundir, los empieza a alejar de Dios, a cegarlos, como leías ahora 2 Corintios 4:4, dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero sigamos con la parábola. En el 10:2 dice: mas el que entra por la puerta de las ovejas, el pastor de las ovejas es. Aquí está diciendo: el que entra por la puerta al redil de las ovejas es el pastor. Esto es impresionante, porque para entrar Dios a la tierra, si quería entrar a hacer lo que iba a hacer, tenía que volverse humano. Y la única forma de volverse humano, la palabra dice que Eva es la madre de todos los vivientes. Por lo tanto, Jesucristo debía nacer de una mujer. Y al nacer de una mujer y volverse niño, bebé, el hombre que se volvió, había entrado por una puerta a la tierra legalmente. Había entrado desde la mujer. Cualquiera que no haya entrado nacido de mujer es ilegal. Es ilegal, correcto. Por lo tanto, Satanás es ilegal que tuviera una autoridad, que se la dieron legalmente, pero él se la robó. Por eso lo llaman ladrón, porque usted engañó a Adán y Eva. Pero ahora Cristo entra a la tierra por la puerta de las ovejas, que es la mujer. Sigamos. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Jesucristo nos saca de donde nos tenía ahora Adán. Del dominio de Satanás. Del dominio de Satanás. Ahora Él nos llama y dice: los vengo a salvar, síganme, yo voy a hacer algo por ustedes. Ahora nos saca de ese dominio. Sigamos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí está hablando de la segunda puerta, Rafael. Cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, después dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Vamos a seguir con esta puerta. Ya descubrimos la primera. La primera puerta de entrada legal a la tierra es nacer de una mujer. Y Dios entró legalmente a la tierra. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque establece la autoridad y nos da la autoridad otra vez a nosotros, para nosotros poder actuar en esta tierra. Ahora que conocemos que estamos legalmente en esta tierra y que la autoridad es nuestra, ahora podemos seguir en el entendimiento de la palabra y cómo Dios nos restableció lo que una vez habíamos perdido, y podemos restablecer una vez más esa relación para con Dios. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.